Vamos a presentar al siguiente, que se trata del ingeniero Emanuel Sangoy, quien va a presentar su trabajo titulado Cálculo, diseño y análisis de sistemas de puesta a tierra utilizando el método de los elementos de corriente. Emanuel es nacido en Santa Fe, Argentina, ingeniero electricista, doctor en ingeniería, mención industrial, integrante del Centro de Investigación en Energía Eléctrica y Sistemas Energéticos de la UTN Facultad Regional Santa Fe. Forma parte del plantel docente de las cátedras de Sistemas Eléctricos de Potencias y Electrotecnia 2 en el Departamento de Ingeniería de la misma universidad. Le damos la bienvenida a Emanuel. Bueno. ¿8 minutos? Ah. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad de presentar. Primero que nada, aclarar que no soy autor directo del trabajo, el trabajo fue conjunto entre Germán Lorenzón y yo soy coautor. Bueno, no pudo estar en esta oportunidad, así que me toca presentarlo a mí. El trabajo, bueno, tiene que ver con el diseño o cálculo de sistema de puesta a tierra. Para eso se diseñó una herramienta, se implementó un algoritmo. La idea del trabajo es explicar un poco ese algoritmo para poder asistir en el diseño de sistemas de puesta a tierra. Primero que nada, y a modo de introducción, mencionar que, bueno, los sistemas de puesta a tierra, como dice ahí, no sé si se me escucha bien. Los sistemas de puesta a tierra, el objetivo básicamente, un sistema de puesta a tierra que sea eficiente y eficaz, tiene por objetivo básicamente asegurar un bajo riesgo para las personas, los equipamientos y demás, y también interactuar en lo que hacen los sistemas de protección bueno, colaborar en la correcta actuación y coordinación de las protecciones. Como todos sabemos, cuando tenemos una inyección de corriente en el terreno, no sé si anda el puntero, ¿no? Bueno, cuando hay una inyección de corriente en el terreno, tenemos una elevación del potencial del terreno que va a ser, bueno, una cuestión proporcional a esa corriente que se está inyectando y proporcional también a las características del terreno. La cuestión es que... Bien. El láser, ajá. El rojo, perdón. Ahí está. Bueno. Nada, cuando se inyecta corriente en el terreno, entonces tenemos una elevación de potencial. La característica de esa elevación del potencial del terreno es una elevación de potencial tridimensional que se da en todas las dimensiones, pero bueno, depende de varias cuestiones. Pero es importante porque eso tiene que ver con todo lo que es el riesgo asociado a la elevación de potencial que tiene el terreno. ¿Sí? Riesgos en cuanto a potencial que adquieren todas las masas que están conectadas a ese sistema de puesta a tierra y riesgo asociado a aparición de tensiones de paso y de contacto alrededor de ese sistema de puesta a tierra que está drenando corriente al suelo. Entonces, bueno, el diseño de un buen sistema de puesta a tierra para que cumpla con esas características es relativamente complejo porque el riesgo que aparece, los riesgos eléctricos asociados a ese diseño tienen que ver con estas cuestiones que se enumeran acá. ¿Sí? El tema de la relación entre el valor de la corriente que se está inyectando a tierra y el área en el cual se está inyectando esa corriente influye mucho en la elevación de ese potencial. La resistencia del sistema de puesta a tierra, la resistividad que tiene el terreno, el hecho de que el terreno sea homogéneo o sea heterogéneo, la densidad de corriente lineal en la distribución de corriente en el terreno. Cuestiones probabilísticas, como por ejemplo la probabilidad de que haya presencia de personas en una ubicación determinada y en el momento determinado en el que se produce la falla. Eso también es algo que tiene que ver con cuestiones de riesgo. La ausencia de una elevada resistencia de contacto en el terreno. Si el terreno puede estar directamente con la tierra expuesta o podemos tener alguna superficie que limite esos valores de potencial a los que estamos expuestos, y la duración de las fallas. ¿Sí? Eso también es algo que influye en este riesgo. Entonces, bueno, lo cierto es que la baja frecuencia en los accidentes originados por los sistemas de puesta a tierra que están mal diseñados también es una cuestión de probabilidades que justamente tienen que ver con el hecho de, bueno, cuándo o en qué momento todas estas variables o todas estas cuestiones se dan de forma simultánea. ¿Sí? Entonces,
Si pensamos en eso y analizamos, por ejemplo, un sistema de puesta a tierra para una gran estación transformadora de potencia o para una subestación de menor potencia, como puede ser una subestación aérea urbana, y pensamos, bueno, ¿dónde aumenta la probabilidad de ocurrencia de todos esos eventos que vimos recién? Es evidente que las subestaciones de este tipo, las de menor potencia, las que están más expuestas al paso de personas y en donde tenemos una menor superficie en lo que drenamos corriente, también es cierto que hay más probabilidad de que se cumpla todo lo que vimos anteriormente. Si en una gran estación transformadora, si bien puede haber mucha corriente que se drena al sistema de puesta a tierra, es una instalación que está preparada para eso, es una instalación donde no hay personas circulando sin conocimiento. Entonces, bueno, es otro tipo de preparación, entonces, bueno, ahí es importante tener en cuenta el riesgo y la simultaneidad de todos esos factores a la hora de evaluar cómo diseñar los sistemas. Entonces, bueno, en este trabajo al final vamos a mostrar un caso de estudio en donde analizamos aquel caso y, bueno, vemos algunas falencias que solemos tener en los diseños de sistema de puesta a tierra y muchas veces el problema es que uno minimiza o diciendo, bueno, el sistema de puesta a tierra de aquella subestación no es tan importante como el de esta, entonces, bueno, se la hace así nomás o se la hace con jabalinas que, bueno, que no cumplen con los valores de tensión, paso, contacto y demás. Bueno, ¿qué herramientas se suelen utilizar para estos diseños? Obviamente hay normativa asociada al diseño del sistema puesta a tierra y que en función de la geometría del sistema me va a decir qué valores de tensiones de paso, contacto, resistencia tiene ese diseño y podemos implementar esas ecuaciones en algún algoritmo, en alguna planilla de cálculo y hacer el diseño. O podemos recurrir también a herramientas un poco más avanzadas, algunas también comercialmente disponibles, en el cual, bueno, podemos hacer todo este análisis de una forma un poco más elaborada o más compleja. Bueno, el objetivo del trabajo tiene que ver con proponer una metodología de cálculo simple, no por ello inexacta, para el diseño y análisis de los sistemas de puesta a tierra usando lo que se conoce como el método de elementos de corriente. ¿Sí? Ahora a lo largo de la presentación vamos a mencionar un poco, a detallar un poco de qué se trata esa técnica, pero es una técnica muy sencilla que se puede implementar con cualquier software de programación y que, bueno, permite o tiene la potencialidad de lo que vamos a ver acá en el trabajo. Bueno, también el objetivo es brindar una herramienta de soporte para la formación y capacitación de profesionales idóneos, tanto en lo que tiene que ver con el cálculo y el diseño de sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Pensando un poco en empresas distribuidoras, y también un poco brindar o tener acceso desde la academia y desde empresas pequeñas a que a veces no podemos pagar licencias de software comerciales relevantes para hacer este tipo de estudio, bueno, brindar otra alternativa y que nos permita hacer un análisis bastante detallado de esto. Bueno, los principios del método básicamente, el método este de los elementos de corriente se basa en algo tan simple como lo que ven acá en la figura, ¿sí? Si consideramos una fuente de corriente dentro del terreno que está inyectando corriente, queremos calcular potencial en algún punto P del terreno, ¿sí? Entonces, con esa geometría, considerando una fuente puntual de inyección de corriente, la tensión en ese punto del terreno, considerando que el terreno es totalmente homogéneo y que, y que no es infinito, ¿sí? Sino que tiene un semiespacio correspondiente a ese terreno, tendríamos la ecuación que vemos allá, ¿sí? En donde vemos que ese potencial depende de la resistividad del terreno, de la corriente que se está inyectando en esta fuente y de las distancias que tenemos hacia ese punto. Esta ecuación en verdad surge de un proceso un poquito más elaborado, más complejo, en donde, bueno, el análisis parte primero de tener un terreno que es totalmente infinito, entonces las ecuaciones son las que están allá arriba, después consideramos una fuente en la superficie del terreno y consideramos ahora un semiespacio. Entonces, bueno, la ecuación es la que se muestra ahí en el medio y después consideramos, bueno, en este terreno que no es uniforme, si la fuente no está ubicada en la superficie del terreno, está en otra posición, aparece ahí este método de las imágenes para considerar o modelar el mismo efecto que tendríamos con el potencial en el punto que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, con esa premisa sale esta ecuación que vemos acá.
Después podemos pensar, bueno, si en verdad, si en vez de tener un punto que está inyectando corriente, tenemos un segmento de recta que está inyectando corriente y queremos calcular el potencial en un punto P del terreno, tendríamos que hacer la integral entre los extremos de ese segmento que está inyectando corriente y tendríamos la ecuación que ven allá arriba, que para un sistema lineal como el que se muestra acá en la figura, la ecuación o la resolución se podría resolver con la ecuación que ven abajo. Nada, acá simplemente remarcar que no es nada del otro mundo en el sentido que, bueno, tenemos variables como la corriente que está inyectando cada uno de esos segmentos, el valor de la longitud de ese segmento y las distancias que tenemos hacia el punto en el que queremos calcular el potencial, ¿no? Y consideramos en este caso tanto el segmento que está inyectando corriente como el segmento imagen para justamente tener en cuenta este efecto del semiespacio. Podríamos hacer algo parecido también para, en vez de calcular el potencial en un punto, calcular el potencial a lo largo de un segmento de recta. Y bueno, bajo algunas hipótesis simplificantes, por ejemplo, si consideramos que ese segmento de recta tiene una longitud suficientemente pequeña, los valores obtenidos son aproximadamente iguales a considerar un punto P en el centro de ese segmento, ¿sí? Entonces la ecuación quedaría como la que vemos allá en la parte inferior. Entonces, básicamente en un sistema de puesta a tierra nosotros tenemos conductores enterrados, que puede ser una jabalina, puede ser una malla, pueden ser contrapesos o lo que sea. Esa jabalina o ese conductor lo podemos dividir en n segmentos y considerar cuál es el efecto que cada uno de esos segmentos tiene. Cada uno de esos segmentos está inyectando corriente al terreno. Podemos considerar o calcular cuál es el efecto en algún punto P de todo eso. Para eso es necesario determinar esta matriz de resistencia que figura acá, que es una matriz que relaciona el potencial que tiene cada uno de esos segmentos del conductor con la corriente que está inyectando cada uno de esos segmentos. Entonces, bueno, en esa matriz de resistencia aparecen elementos propios y elementos mutuos que tienen que ver con resistencias propias y resistencias mutuas entre todos esos elementos. Si nos vamos entonces a la discretización de nuestro sistema de puesta a tierra, en donde tenemos ahora sí específicamente conductores enterrados y dividimos esos conductores en segmentos, estos valores de resistencias propias y resistencias mutuas que definen a esa matriz de resistencia los podemos calcular con estas ecuaciones que ven acá en la figura, ¿sí? Fíjense que son todas también ecuaciones, más allá de que haya un logaritmo, son ecuaciones relativamente sencillas en donde básicamente necesitamos conocer la geometría del sistema y el valor de la resistencia de puesta a tierra. Obviamente estas ecuaciones son válidas para algunas hipótesis simplificantes que tienen que ver con la longitud que utilizamos o que consideramos para ese segmento y el hecho de, bueno, la separación entre cada uno de esos segmentos, pero bueno, para la generalidad de los casos son totalmente válidas. Entonces, en un ejemplo, en un conductor enterrado como este, en el que dividimos al conductor en 10 segmentos, tendríamos una matriz de resistencias de 10 por 10, como la que se muestra en la figura, con elementos propios y mutuos que podemos determinar a partir de la geometría del arreglo y el valor de la resistencia de puesta a tierra. Entonces, bueno, lo que queda por determinar ahora es, este sistema está drenando una determinada corriente a tierra, ¿sí? Necesitamos saber qué corriente específicamente está inyectando cada uno de esos segmentos, ¿sí? La distribución de corriente no es lineal en todos esos segmentos. Entonces, para eso lo que se hace es determinar una matriz o un vector de factor de distribución de corriente que parte de la siguiente premisa, o sea, nosotros asumimos que el conductor que está enterrado tiene una conductividad mucho mayor que la del terreno, con lo cual, ante la descarga podemos asumir que todo el sistema tiene el mismo potencial o se eleva al mismo potencial. O sea, todos los conductores, todos los segmentos van a tener el mismo valor de tensión, que en este caso, por ejemplo, si lo consideramos igual a 1 volt, ¿sí? Multiplicando eso por la inversa de esa matriz de resistencia, obtendríamos estos factores de división de corriente. Entonces, ese factor de división de corriente o ese vector de factor de división de corriente multiplicado por la corriente de falla me estaría dando qué valor de corriente está inyectando cada uno de esos segmentos elementales.
Luego de eso, el potencial en algún punto P del terreno cualquiera va a ser la sumatoria de los efectos que genera cada uno de esos segmentos. Ahí obviamente seguimos considerando esos segmentos y sus segmentos imágenes, pero la sumatoria del efecto de cada uno de los segmentos me da el valor de potencial en algún punto del terreno. Entonces, si yo quiero saber potencial en todo el terreno, divido todo el terreno en una grilla, y para cada punto de esa grilla calculo de forma iterativa la contribución que hace al potencial de cada uno de esos segmentos que está inyectando corrientes con los valores determinados anteriormente. Fíjense que una vez que uno obtiene estos resultados, básicamente si esta es la grilla, por ejemplo, acá tienen coordenadas en X y coordenadas en Y, ¿sí? En un plano de 2 dimensiones, tenemos el valor de tensión que tendría cada uno de esas cuadrículas en las que dividimos el sector, y tendríamos asociado a eso entonces una matriz que me da el valor de potencial que tiene cada uno de esos puntos de la grilla. Y de acá, esta es la parte más importante porque de acá, bueno, ya con esto nosotros podemos calcular tensiones de paso y de contacto en función de diferencias entre distintos valores de estas cuadrículas o entre la diferencia entre el potencial que adquiere efectivamente el sistema y el valor de la tensión en cualquier punto del terreno. No sé si se me pasó acá. Acá fíjense que también, si uno quisiese calcular el valor de la resistencia de puesta a tierra, lo podría hacer como el cociente entre la tensión que adquiere el sistema de puesta a tierra durante el drenaje de la corriente y el valor de esa corriente que está drenando a tierra, ¿sí? Eso, en términos matemáticos, no es ni más ni menos que la inversa de la sumatoria de todos esos factores de corriente que se determinó con la ecuación anterior, ¿sí? O sea, eso ya nos daría el valor de la resistencia del sistema de puesta a tierra. Y después las tensiones de paso y de contacto las podríamos calcular también a partir de conocer los valores de potencial en todos los puntos del terreno. Las tensiones de contacto, por ejemplo, serían la diferencia entre la tensión del sistema de puesta a tierra y un punto cualquiera del terreno, ¿sí? Respecto del cual quiero calcular tensiones de contacto. Y las tensiones de paso las podemos calcular mirando gradientes de tensión, ¿sí? Separados a 1 metro de distancia. Bueno, entonces básicamente todo esto se implementa en un algoritmo. Ese algoritmo tiene como variables de entrada la resistividad del terreno, la longitud que tendría que tener o que tiene cada uno de esos segmentos elemental. Sí, obviamente mientras mayor cantidad de segmentos utilicemos, más preciso sería la aplicación del método, pero bueno, tiene un costo computacional un poco mayor. La corriente de falla. La duración de la corriente de falla, acá consideramos también los límites en tensiones de paso y de contacto. Para eso, según las ecuaciones de la IEEE, tenemos que considerar también el tiempo de falla, por eso es una variable que también ingresa en el algoritmo. Los factores de división de corriente de falla, esto tiene que ver con sistema de puesta a tierra en donde la corriente está drenando por la malla de puesta a tierra y también eventualmente por algún hilo de guarda o algún otro camino alternativo. Ahí hay un factor de división de corriente que hay que considerar para justamente calcular la elevación del potencial del terreno con la corriente que efectivamente está drenando a tierra y no con toda la corriente de falla. La resistividad de la superficie de cobertura, si el terreno tiene una cobertura, por ejemplo, de piedra o una cobertura de hormigón o algo especialmente puesto para limitar tensiones de paso y de contacto, eso se puede considerar también a través de conocer el espesor de esa cobertura y la resistividad que tiene esa cobertura. Y bueno, después deberíamos decir a cuestiones asociadas, bueno, al paso de cálculo para ese área en el que dividimos el terreno, ¿sí? ¿Qué paso de cálculo usaríamos ahí? Y obviamente toda la geometría del sistema de puesta a tierra, ¿eh? Si son conductores horizontales, verticales, combinación de ellos y demás. Todo eso se ingresa, todos esos datos de entrada se cargan en un archivo Excel y el algoritmo está programado en Python y toma ese archivo Excel como datos de entrada y genera resultados. Acá, por ejemplo, pueden ver para un sistema de puesta a tierra constituido por 4 electrodos horizontales y esos 8 electrodos verticales.
cómo es la discretización en los elementos de corriente. Si en este caso se dividió en 720 elementos de corriente y cada uno de esos está drenando un valor de corriente que se muestra ahí en escala de colores, en donde bueno, se puede ver que no todos los elementos están inyectando el mismo valor de corriente. O sea, inyectan una corriente tal que hace que todo el sistema de puesta a tierra adquiere el mismo potencial, asumiendo que es un conductor, que es un buen conductor. Después podríamos ver los resultados que hoy les mostré en 2 dimensiones, los podríamos mostrar también en 3 dimensiones y ver cómo esas imágenes después uno las puede rotar y ver de distintos ángulos para ver cómo es el potencial del terreno alrededor del sistema de puesta a tierra. Y también lo mismo podríamos hacer con las tensiones de paso y de contacto, ¿sí? Esas tensiones de paso y contacto que calculamos, como dijimos hoy, las podríamos ver de forma tridimensional e incluso comparar con estos valores planos que se muestran acá, que son los valores límites establecidos por la normativa o por quien corresponda, ¿sí? Entonces ahí podríamos ver, por ejemplo, en qué zona del sistema de puesta a tierra tenemos violaciones a los valores límites de tensiones de paso y de contacto. Bueno, eso es un poco el algoritmo y la implementación de la herramienta. En el paper se analizan 2 casos de estudios, simplemente como para mostrar la potencialidad de la herramienta. Acá simplemente mostramos este es un caso bastante particular, o sea, el diseño de sistemas de puesta a tierra en subestaciones aéreas. Esta es una estación de 33 a 400 volts. En el cual, bueno, en la ciudad de Santa Fe tenemos particularmente prima este diseño, ¿sí? En donde tenemos los 2 postes, cada uno de esos postes tiene una jabalina enterrada a una jabalina de 6 metros aproximadamente y una separación entre ellas que debe ser como mínimo de 5 metros. Una de esas jabalinas se usa para el sistema de puesta es el sistema de puesta a tierra de protección, para drenar corrientes de falla y demás, y el otro es un sistema de puesta a tierra pasivo, ¿sí? Para el neutro del transformador y demás. Entonces, bueno, se toma eso como caso de análisis, se considera, por ejemplo, una corriente de falla en el sistema de 1,17 kA. Acá también se hacen algunas consideraciones. En verdad las corrientes de fallas pueden ser bastante mayores que esas, ¿sí? Tomamos un valor que es más o menos promedio, pero dependiendo del caso, la cercanía de la estación transformadora, pueden ser valores mayores o valores menores. Pero bueno, consideramos eso como caso de análisis, un valor que no es nada del otro mundo. ¿Y por qué analizamos esto? Bueno, porque básicamente en estas subestaciones, como les mencionaba hoy, es donde hay más probabilidad de que haya personas paradas en la cercanía y no tenemos ninguna limitante física que nos impida estar cerca de ese conductor o de ese poste o de esa zona donde se está drenando corriente durante la descarga. Y tenemos bastante incertidumbre, o sea, hay casos en los cuales estas distancias entre la subestación y las instalaciones de los usuarios son suficientemente grandes y hay casos en los que no, son muy cercanas. Entonces, en general el criterio suele ser el mismo diseño para todos los casos y bueno, no se tiene en cuenta esos detalles. Y bueno, obviamente las personas que circulan por acá son personas que no tienen por qué tener ningún conocimiento de eso, entonces bueno, no es que son personas que van con sistemas o con métodos aislantes o que están preparadas para no tocar o que saben que no tienen que tocar, ¿sí? Entonces son casos que nosotros consideramos de mucho riesgo y en donde el análisis o el diseño se tendría que hacer con mucha precaución. Bueno, si uno va a las ecuaciones de la norma o con este mismo método que proponemos acá y calculamos el valor de la resistencia puesta a tierra de esa jabalina, vemos que es menos de 10 ohm, ¿sí? Que es lo que se suele a veces verificar como valor admisible, con lo cual esto cumpliría con ese valor de 10 ohm de diseño. Aplicamos la herramienta, vemos por ejemplo acá en esta gráfica la distribución de corrientes, perdón, la distribución de potencial alrededor del terreno de este electrodo. Acá tendríamos el potencial que adquiere efectivamente el electrodo y todo esto es potencial del terreno en las inmediaciones de ese electrodo. Y vemos que en este caso, por ejemplo, el sistema de puesta a tierra durante esta descarga está adquiriendo un valor de 10 kV como tensión, ¿sí? Eso ya viola
algunos límites asociados a las tensiones admisibles por los equipamientos de baja tensión. Y cuando vemos valores de, por ejemplo, las tensiones de paso y de contacto también se violan, pero si vemos las tensiones de paso, por ejemplo, vemos que recién a los 6,5 metros de la subestación, los valores de tensiones de paso adquieren valores admisibles. Con lo cual es inadmisible porque, bueno, acá podemos tener personas circulando en las inmediaciones y estarían expuestas a tensiones de paso que no son admisibles. Entonces, bueno, nada, como ejemplo se muestra un diseño alternativo que, bueno, se puede trabajar también en otros diseños, pero por ejemplo, si ahora el diseño de la tierra de protección es como la que se muestra ahí en color verde, con esos 4 electrodos de 3 metros y una especie de anillo de cobre en la parte superior, y la tierra de servicio se la aleja un poco más y se la hace ahora con 2 jabalinas, son jabalinas de 3 metros, el valor de la resistencia de puesta a tierra cae, ¿sí? O sea, es efectivamente menor. Y cuando analizamos, bueno, ahí vemos que ahora cumplimos con los valores de tensiones del sistema de puesta a tierra, o sea, el sistema de puesta a tierra ahora adquiere valores menores a 2500 volts durante la descarga, ¿sí? Eso sería admisible para los equipos, pero vemos que todavía no se cumplen valores de tensiones de paso y contacto en las inmediaciones de la subestación, ¿sí? O sea, esos límites se acercaron un poco físicamente a la subestación, pero tenemos todavía zonas en donde las tensiones de paso y contacto son importantes. Entonces, bueno, se sigue iterando y se prueba otra alternativa en la cual, bueno, decimos, alargamos un poco más los conductores de esa jabalina, en vez de ser jabalina de 3 metros, ponemos 4 jabalinas de 6 metros. Y adicionalmente en las inmediaciones de esa subestación ponemos una capa de hormigón de 15 centímetros con una resistividad de 2000 ohm metros para, bueno, ver los valores. Entonces, bueno, con ese diseño vemos que ahí sí se estaría cumpliendo con tanto los valores de tensión que adquiere el sistema durante la descarga como con los valores de tensiones de paso y de contacto. Nada, el ejemplo es simplemente como para mostrar una eventual aplicación. Después, en el otro ejemplo que se menciona en el paper, que lo menciono rápido porque ya se me pasó el tiempo, pero es básicamente esto aplicado a una malla de una subestación transformadora, ya de mucha mayor potencia, en donde la geometría de la malla es otra, la superficie involucrada es totalmente otra, con lo cual, bueno, ahí en este caso no se produce ninguna violación, o sea, el sistema cumple con todo, pero bueno, es porque es un sistema en el cual estamos descargando corriente en una superficie mucho mayor y que tiene otro diseño, ¿sí? Tiene más inversión, si se quiere, en el diseño del sistema. Y bueno, algunas potencialidades de esto, como está programado en Python y hay un montón de librerías y herramientas para esto, se puede también, por ejemplo, hacer estas visualizaciones de tensiones de paso y contacto, vincularla con GIS y ver los valores de forma georreferenciada. Bueno, así que a modo de conclusiones, mencionar que bueno, el método de los elementos de corriente permite resolver sistemas de puesta a tierra que son complejos. Fíjense que la ventaja de esto es, a diferencia de lo que si uno va a las normas, uno calcula valores de resistencia de puesta a tierra para casos específicos, ¿no? Para una jabalina, para una malla con tal características o para algún arreglo específico de conductores, ¿no? Pero en la realidad podemos tener sistemas de puesta a tierra que tienen otra geometría, que puede ser un triángulo enterrado en el suelo, puede tener 2 jabalinas en vez de 4 y demás, entonces son geometrías distintas y esto nos permitiría calcular el valor de esa resistencia del sistema independientemente de cuál sea la geometría del arreglo. Es un algoritmo bastante sencillo, es algo que se puede programar fácilmente en cualquier lenguaje de programación, incluso se puede implementar en planillas de cálculo de Excel. Permite contemplar terrenos, bueno, si se hacen, este algoritmo funciona para tierras homogéneas en donde consideramos un solo valor de resistividad del terreno, pero haciendo algunos cambios se podrían considerar también terrenos heterogéneos o con 2 o más capas, habría que hacer algunos cambios en el algoritmo. Bueno, los resultados que obtuvimos con los diversos casos de estudio, en verdad también se intentaron validar, ¿sí? Se compararon los resultados con los que resultan de hacer cálculos basados en la IEEE, el estándar 80 de la IEEE,
y el método UNESA para el diseño de sistemas de puesta a tierra, y los resultados son buenos, o sea, no hay errores apreciables, con lo cual, si bien se sigue trabajando en la parte de validación, y es importante obviamente validar los resultados, los resultados son buenos, ¿no? Bueno, y como ventaja destacada, si se quiere, es esta posibilidad de ver visualmente en 2 dimensiones y 3 dimensiones los resultados para buscar zonas específicas en donde no se está cumpliendo con determinados valores de tensiones de paso y contacto, y quizás el diseño del sistema de puesta a tierra puede reforzar cuestiones asociadas a ese lugar donde no se cumple, y no modificar o ir a lo bruto, por así decirlo, y qué sé yo, aumentar la sección de los conductores o sobredimensionar el sistema de puesta a tierra para cumplir con los valores que dicen las normas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emanuel, por tu exposición. ¿Preguntas para Emanuel? Ariel. Hola, Manuel. Ariel Lifting, de Artec Ingeniería. Emanuel, vos bien mostraste varias de las cuestiones probabilísticas que están asociadas al cálculo de los potenciales y de la distribución de corrientes. Y ese es un tema, bueno, en el siglo pasado por la edad me tocó calcular mallas varias de las estaciones de 500 kV y consideramos lo peor de lo peor de lo peor, que la persona iba a estar ahí justo cuando coincidía la peor falla, que el recierre fallaba, entonces la duración del tiempo era mucho más larga. Bueno, seguramente nunca hubo ningún accidente que me haya enterado, pero te pregunto si viste algún tipo de análisis o desarrollo sobre esa cuestión probabilística. No lo estudié específicamente, pero sí sé que hay ya, quizá ustedes tienen más noción, no sé si la CIGRE no estaba trabajando en cuestiones o considerar, porque cuando uno considera los valores límites de tensiones de paso de contacto, se ve que muchos sistemas de puesta a tierra no cumplen. O sea, usted mencionó un sistema, una gran malla de puesta a tierra que se dimensionó para eso, cumple, pero sistemas quizás más chiquitos por ahí no cumplen, o otros casos particulares donde tenemos otras resistencias de tierra, otros diseños no se cumplen, y a veces para cumplir con esos valores hay que sobredimensionar mucho. Entonces entiendo que hay trabajos ya, no sé si a nivel normativo, que están considerando las probabilidades, o sea, en las ecuaciones meter cuestiones probabilísticas, ¿no? Y a la hora de definir ese límite admisible para tensiones de paso de contacto, decir, bueno, qué probabilidades hay de que eso pase y en función de eso modificar el límite. Pero hasta donde entiendo, sí, es algo que se está empezando a ver. Una consulta con respecto al último caso que mostraste. Entiendo que los resultados de valores de tensiones de paso son adentro de la estación. La herramienta serviría, por ejemplo, para estudiar qué es lo que ocurre afuera, que en esa situación se estaría en un caso más parecido al primero que al segundo, o eventualmente si la falla se produciría en el primer piquete afuera de la estación. ¿Se entiende? Sí. No, serviría para estudiar qué es lo que pasa afuera, ¿sí? Ahí en esa figura, bueno, no sé si es para este caso particular que les mencionaba hoy, pero obviamente adentro de la subestación se cumple porque tenemos todo el mallado y demás, y después podemos tener algunos valores en rojo. Ahí no tengo la escala de colores como para decir si son admisibles o no, pero los tenemos ya por el lado de afuera. El sistema también permite considerar, por ejemplo, los cercos perimetrales o lo que uno tiene en la periferia también, si está conectado o no está conectado a ese sistema de puesta a tierra, entonces si forma parte del sistema de protección activo o pasivo. Así que sí, todas esas cuestiones se pueden evaluar. ¿Sí? Uno podía evaluar ahí, de hecho hubo un caso en el que se analizaba el efecto de un cerco perimetral, ¿sí? Que pasaba por abajo de una línea y que bueno, violaba cuestiones asociadas a franjas de servidumbre y demás.
Pero bueno, se usó la herramienta, por ejemplo, para ver en cuántas partes había que discretizar galvánicamente a ese cerco para cumplir con valores de tensión, de espacio y contacto. O sea, qué parte del cerco puede funcionar como tierra pasiva y qué parte no. Pero sí se puede usar. De hecho, bueno, se está trabajando también en incorporar el efecto de las tierras pasivas, o sea, todos esos electrodos que no forman parte de la descarga, pero que están cerca, para considerar también el efecto que tiene. Bien, gracias, Emanuel. Tenemos una última pregunta por allá atrás. Sí, hola, gracias. No, te quería preguntar dos preguntas. La primera es el factor de división de corriente. Nosotros hacemos bastantes cálculos de estaciones transformadoras y ese factor es muy importante. No es trivial de dónde sale y de cómo se calcula. No sé si ustedes, si bien no tiene mucho que ver con el cálculo del algoritmo, de la herramienta, pero sí es importante como input al programa. Exacto, sí. Y el segundo punto que me interesa mucho, porque nosotros tuvimos también algunos desarrollos en la empresa internos para otros programas, el ENRE nos pedía muy estrictamente la validación de estos programas. Entonces, si te podrías entender en la validación de estos programas, porque no sé qué ejemplos has usado de la IEEE 80-2013, pero la IEEE 80-2013 tiene varios ejemplos, algunos con mallas normalizadas muy sencillas y otros que ellos hicieron con programas comerciales muy costosos. Entonces, no sé si te puedes entender sobre los resultados de la validación. Bueno, justamente acá en los anexos pusimos algo asociado a la validación. Paso por la primera pregunta respecto de los factores de división de corriente. Si acá en el algoritmo simplemente entra, más allá de esos factores de división de corriente en cada elemento del sistema de puesta a tierra, que eso es otra cosa, al que usted refiere es un dato de entrada al algoritmo, de modo tal que el algoritmo ve que uno ingresó tal corriente de falla y para calcular lo que drenamos a tierra usa ese valor de input como factor de división de corriente. ¿De dónde determinarlo? Coincido 100% con usted de que no es tarea fácil, ni hay valores que se puedan utilizar para la generalidad de los casos porque depende de cada caso particular, ¿sí? Depende de cuántos hilos de guarda tenga la estación transformadora o a cuántas vinculaciones esté expuesta esa malla cuesta tierra, el estado físico de esa malla cuesta tierra, si es bueno, si es malo, todo eso influye. Entonces, ¿cómo determinarlo? Hasta donde yo sé es básicamente a través de modelado, o sea, uno podría hacer un modelado, por ejemplo, en ATP, con los cables de guarda que ingresan, estimar un valor para la resistencia de puesta a tierra del sistema y en función de eso estimar un valor del factor de división de corriente, y si no a través de mediciones, pero bueno, las mediciones de campo suelen ser bastante más complejas, porque bueno, muchas veces es muy difícil medir qué corriente efectivamente está drenando a tierra, sobre todo en mallas. Así que bueno, no sé si eso responde a la parte del factor de división de corriente. O sea, coincido en que no es fácil calcularlo y acá es un input, nada más. Hay que ver, uno como proyectista tiene que calcularlo e ingresarlo. Respecto de la validación, bueno, yo no trabajé específicamente en la parte de validación, pero en este caso lo que no se validó con los ejemplos que usted menciona de los anexos. Se comparó básicamente estos dos casos de estudio que le mostramos, el de la malla de 33 a 0,4 y de la subestación, qué valores darían, por ejemplo, utilizando el método de la IEEE del estándar 80 y qué valores da los propuestos por el algoritmo, los resultados del algoritmo. Repito, la parte de validación es algo que se sigue trabajando, sobre todo la parte visual también se podría contrastar con algunas otras herramientas basadas en elementos finitos, como puede ser las herramientas de TAP y demás. Pero en valores de cálculo, por ejemplo, o sea, si uno va a la norma y calcula, acá por ejemplo la resistencia del sistema de puesta a tierra nos daba 1,25 para el primer caso que le mostré y 1,1 con este sistema. Y bueno, y ahí está la comparación de los otros valores. Y en la malla de puesta a tierra también, dependiendo si usábamos el método UNESA o el método de la IEEE,
teníamos algunas ligeras variaciones. Pero esa fue la validación que hemos hecho hasta ahora. Bien, bueno, muchas gracias, Emanuel, por tu presentación. Excelente, muchas gracias.